10 años han pasado desde la caída de Troya, pero el camino de regreso a casa para Ulises no ha sido sencillo. Entre tormentas, monstruos y la ira de los dioses, su viaje se ha convertido en una odisea épica. La guerra de Troya había terminado, las murallas de la ciudad habían caído y los griegos, liderados por Agamenón, Menelao y el astuto Ulises, habían triunfado gracias al ingenio del caballo de Troya. Sin embargo, mientras muchos héroes lograron regresar rápidamente a sus hogares, Ulises, rey de Ítaca, enfrentó un destino muy diferente. Desde el momento en que partió de Troya, Ulises fue perseguido por la ira de Poseidón, el dios del mar, quien lo castigó por haber cegado a su hijo, el temible cíclope Polifemo. Este acto de valentía, aunque crucial para salvar a sus hombres, desató una maldición que convirtió el viaje de Ulises en una serie interminable de desafíos y peligros. En Ítaca, su esposa Penélope esperaba con paciencia, rodeada de pretendientes que buscaban casarse con ella, creyendo que Ulises estaba muerto. Su hijo Telémaco, que era apenas un niño cuando su padre partió, ahora es un joven decidido a defender el honor de su familia. Pero ni Penélope ni Telémaco sabían si Ulises alguna vez regresaría. Mientras tanto, en las aguas inexploradas del Mediterráneo, Ulises navegaba hacia lo desconocido, enfrentándose a criaturas mitológicas, templos misteriosos y pruebas que ponían a prueba su ingenio, coraje y voluntad de vivir. Cada obstáculo lo acercaba más a su objetivo final, volver a Ítaca y recuperar su trono. ¿Logrará Ulises superar los desafíos divinos y regresar a casa? Así comienza la historia de la Odisea, un viaje que no solo es físico, sino también espiritual, donde cada paso lleva a Ulises más cerca de descubrir quién es realmente. El mar, vasto e implacable, se convirtió en el mayor enemigo de Ulises después de su encuentro con Polifemo. El viaje de Ulises comenzó con una promesa de paz. Después de la victoria en Troya, él y sus hombres zarparon llenos de esperanza, ansiosos por regresar a sus hogares. Sin embargo, su destino cambió para siempre cuando llegaron a la isla de los Cíclopes. Allí, Ulises y sus hombres exploraron una cueva habitada por Polifemo, un gigante de un solo ojo que pastoreaba ovejas. Al principio parecía una oportunidad para descansar y recolectar provisiones, pero pronto descubrieron que Polifemo no era un anfitrión amable. El cíclope encerró a los hombres en su cueva y comenzó a devorarlos uno por uno. Ulises, conocido por su astucia, ideó un plan para escapar. Ofreció vino a Polifemo, embriagándolo hasta que el gigante quedó profundamente dormido. Luego, con una estaca afilada, Ulises y sus hombres cegaron al cíclope, liberándose de su prisión. Pero en un acto de arrogancia, Ulises reveló su verdadero nombre mientras escapaban, asegurándose de que Polifemo recordara quién lo había derrotado. Este error selló su destino. Polifemo, furioso, invocó a su padre, Poseidón, pidiendo venganza. Desde ese momento, el dios del mar lanzó tormentas, levantó olas gigantes y envió criaturas marinas para impedir que Ulises regresara a Ítaca. ¿Cómo sobrevivirá Ulises sin la protección de los dioses? El mar, vasto e implacable, llevó a Ulises y sus hombres a una isla aparentemente tranquila, pero las apariencias pueden ser engañosas. Después de escapar del cíclope Polifemo y enfrentar la ira de Poseidón, Ulises y sus hombres navegaron durante días sin descanso. El cansancio comenzaba a hacer mella en ellos y la comida y agua fresca escaseaban. Finalmente avistaron tierra firme, una isla verde y exuberante, donde el aire olía a flores silvestres y frutas maduras. Era un lugar que parecía sacado de un sueño. Al desembarcar, Ulises ordenó a sus hombres recolectar provisiones y explorar el terreno.
Pronto descubrieron que la isla estaba habitada por un pueblo pacífico conocido como los lotofagos. Estos habitantes eran amables y acogedores, ofreciendo a los marineros una fruta dorada llamada loto, que crecía abundantemente en los campos cercanos. Los lotofagos aseguraban que esta fruta era un regalo de los dioses, capaz de calmar el hambre, el cansancio y hasta el dolor. Intrigados, algunos de los hombres decidieron probar el loto. Al principio todo parecía bien, la fruta era dulce y refrescante, y quienes la comieron se sintieron invadidos por una sensación de paz y satisfacción. Pero pronto algo extraño comenzó a suceder. Los hombres que habían probado el loto perdieron todo interés en continuar el viaje. Olvidaron su hogar, su familia y su deber. Solo querían quedarse en la isla para siempre, consumiendo más loto y viviendo en un estado de letargo eterno. Ulises, al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que si permitía que más hombres probaran el loto, nunca regresarían a Ítaca. Con determinación, reunió a su tripulación y les ordenó abandonar la isla de inmediato. Sin embargo, aquellos que ya habían comido el loto no quisieron obedecer. Se resistieron con lágrimas en los ojos, suplicando quedarse en ese paraíso artificial. Fue entonces cuando Ulises tomó una decisión difícil. Con la ayuda de sus hombres más leales, arrastró a los afectados de vuelta al barco, atándolos si era necesario, aunque sus compañeros gritaban y lloraban. Ulises sabía que no había otra opción. «No podemos permitirnos perder a nadie más», dijo con voz firme mientras observaba cómo sus hombres izaban las velas y dejaban atrás la isla de los lotofagos. «Nuestro destino está en Ítaca, no aquí». Mientras el barco se alejaba, Ulises reflexionó sobre lo que acababa de suceder. El loto representaba una tentación peligrosa, la promesa de una vida fácil y sin preocupaciones, pero también simbolizaba la pérdida de propósito y la traición a los valores más importantes, como el amor por la familia y el compromiso con el hogar. Este episodio le recordó que el viaje de regreso a Ítaca no sería solo un desafío físico, sino también mental y espiritual. Desde el mar, la isla de los lotofagos pronto se convirtió en un punto verde en el horizonte y luego desapareció por completo. Los hombres que habían sido rescatados de su letargo comenzaron a recuperar poco a poco la lucidez, aunque algunos todavía miraban hacia atrás con nostalgia. Ulises sabía que este no sería el último obstáculo que enfrentarían, pero también sabía que había tomado la decisión correcta. El viaje apenas comienza, ¿qué otros peligros les esperan? El mar los llevó a una isla donde la magia y el engaño se entrelazaban y donde la astucia de Ulises sería puesta a prueba como nunca antes. Después de abandonar la isla de los lotofagos, Ulises y sus hombres navegaron durante días, impulsados por el viento y guiados por las estrellas. Finalmente avistaron una nueva tierra, una isla cubierta de bosques densos y llenos de vida. En el centro de la isla humeaba un palacio majestuoso, rodeado de jardines exuberantes y animales que parecían moverse con una extraña docilidad. Al desembarcar, Ulises decidió dividir a su tripulación. Él permanecería en el barco mientras un grupo de exploradores, liderados por su hombre más valiente, Euríloco, investigaba el terreno. Pronto el grupo llegó al palacio de Circe, una poderosa hechicera conocida por su belleza y su habilidad para transformar a los hombres en bestias. Cuando entraron en el palacio, fueron recibidos por Circe con una sonrisa encantadora. Ofreció a los hombres un banquete digno de los dioses, carnes asadas, frutas frescas y vino dorado que brillaba bajo la luz de las antorchas. Pero cuando los hombres probaron la comida, algo terrible ocurrió.
Con un toque de su vara mágica, Circe convirtió a todos ellos en cerdos, encerrándolos en un corral dentro del palacio. Euríloco, quien había permanecido afuera observando con recelo, logró escapar y regresó al barco para informar a Ulises. «Circe es una bruja», dijo con voz temblorosa. «Ha convertido a nuestros compañeros en cerdos y solo tú puedes salvarlos». Ulises, sabiendo que no podía abandonar a sus hombres, decidió enfrentarse a Circe. Antes de partir, Hermes, el mensajero de los dioses, se le apareció en forma de un joven viajero. Hermes le entregó una hierba mágica llamada Moli, cuyo poder lo protegería contra los encantamientos de la bruja. Cuando ella intente hechizarte, usa esta hierba y resiste su magia, le instruyó Hermes, solo así podrás obligarla a liberar a tus hombres. Con la hierba mágica en su mano, Ulises marchó hacia el palacio. Cuando llegó, fue recibido con la misma calidez que sus compañeros. Circe lo invitó a unirse al banquete, ofreciéndole comida y bebida. Pero esta vez, cuando ella intentó usar su magia contra él, Ulises resistió gracias a la protección de la hierba mágica. Furiosa pero impresionada por su astucia, Circe bajó su varita y lo miró con admiración. «Ningún mortal ha resistido mi poder antes», dijo con una mezcla de curiosidad y respeto. «¿Quién eres tú?», Ulises respondió con firmeza. «Soy Ulises, rey de Ítaca, y he venido a buscar a mis hombres. Si deseas que me quede aquí como tu invitado, primero debes liberarlos». Circe, aunque inicialmente reacia, cumplió su palabra. Con un gesto de su mano, devolvió a los hombres a su forma humana, sanando sus cuerpos y espíritus. Aunque algunos estaban débiles y confundidos, pronto recuperaron su fuerza bajo los cuidados de la hechicera. Durante su estancia en la isla, Circe reveló a Ulises los peligros que aún le esperaban en su viaje de regreso a Ítaca. Le advirtió sobre las sirenas, cuyo canto seductor podía llevar a los marineros a la muerte, sobre Escila y Caribdis, dos monstruos marinos que acechaban en el estrecho, y sobre otras pruebas que pondrían a prueba su ingenio y coraje. «Si deseas sobrevivir», le dijo, «deberás ser más astuto que cualquier criatura que encuentres». Aunque Circe era una aliada poderosa, Ulises sabía que no podía quedarse para siempre en su isla. Después de un tiempo, reunió a sus hombres y anunció que era hora de partir. Circe, aunque triste, no intentó detenerlos. Los ayudó a preparar el barco y les dio provisiones para el viaje, asegurándose de que estuvieran listos para enfrentar los desafíos que les esperaban. Mientras el barco se alejaba, Ulises miró hacia atrás una última vez. La figura de Circe permaneció en la costa, observándolo con una expresión indescifrable. Sabía que este encuentro había cambiado algo en él, pero también sabía que su destino estaba en otra parte. ¿Podrá Ulises navegar más allá de las sirenas y las monstruosidades que le esperaban en el mar? El mar los llevó hacia aguas desconocidas, donde un canto irresistible prometía revelar todos los secretos del mundo, pero a un precio mortal. Después de abandonar la isla de Circe, Ulises y sus hombres navegaron hacia el sur, guiados por las advertencias de la hechicera sobre los peligros que les esperaban. Uno de los primeros desafíos sería el encuentro con las sirenas, criaturas mitad mujer y mitad pez, cuyo canto hipnótico había hecho naufragar a innumerables marineros. Las sirenas no solo eran bellas, sino también letales. Su música seducía a quienes la escuchaban, atrayéndolos hacia rocas afiladas donde sus barcos se destrozaban. Ulises sabía que este sería uno de los momentos más críticos del viaje. Siguiendo el consejo de Circe, ideó un plan para proteger a su tripulación. Primero, ordenó a sus hombres taparse los oídos con cera caliente para que no pudieran escuchar el canto de las sirenas.
Luego él mismo se ató al mástil del barco, asegurándose de que no podría liberarse incluso si intentaba hacerlo. «Si me veo tentado a acercarme, mantenedme atado a toda costa», instruyó a sus hombres. «No importa lo que diga o haga, no debéis soltarme». Con el plan en marcha, el barco avanzó hacia las aguas donde las sirenas habitaban. Al principio todo parecía tranquilo. El mar estaba en calma y el viento soplaba suavemente, impulsando el barco hacia adelante, pero entonces comenzó el canto. El sonido era indescriptible, una melodía dulce y etérea que parecía provenir de otro mundo. Las sirenas cantaban sobre los secretos del universo, prometiendo revelar verdades ocultas y conocimientos prohibidos a quienes se acercaran. Para Ulises, el canto era irresistible. Sentía cómo su mente y su cuerpo luchaban contra las cuerdas que lo mantenían atado al mástil. Quería gritar a sus hombres que lo liberaran, que dirigieran el barco hacia las voces angelicales, pero sus palabras se perdieron en el viento. Sus hombres, con los oídos tapados, seguían remando sin prestar atención a sus súplicas. Las sirenas, al ver que su canto no tenía efecto sobre la tripulación, se acercaron al barco, rodeándolo con sus figuras gráciles y sus voces seductoras. Intentaron persuadir a Ulises directamente, llamándolo por su nombre y prometiéndole gloria eterna si se unía a ellas. Ulises, el más astuto de los mortales, cantaron: «Ven y conoce los misterios que ningún hombre ha visto. Tu destino te espera aquí, no en Ítaca». Pero Ulises resistió, aunque su cuerpo temblaba y su mente estaba invadida por imágenes de poder y conocimiento infinito. Las cuerdas que lo sujetaban al mástil y la lealtad de sus hombres lo salvaron de caer en la trampa. Finalmente, cuando el barco dejó atrás las aguas de las sirenas, el canto se desvaneció y Ulises pudo respirar nuevamente. Al darse cuenta de lo cerca que había estado de la muerte, Ulises sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había superado la prueba, pero sabía que este episodio era un recordatorio claro de los peligros que aún le esperaban. Las sirenas representaban algo más que una amenaza física. Simbolizaban la tentación del conocimiento y la ambición desmedida, dos fuerzas que podían destruir incluso al hombre más sabio. Cuando el barco continuó su camino, Ulises reflexionó sobre lo que acababa de suceder. «La razón y la astucia son nuestras mejores armas», pensó mientras miraba hacia el horizonte. Pero incluso el más fuerte puede sucumbir si no está preparado. El estrecho era un lugar de pesadilla, donde las aguas rugían como bestias salvajes y dos monstruos acechaban a quienes osaran cruzarlo. Después de escapar del canto de las sirenas, Ulises y sus hombres se dirigieron hacia el siguiente desafío, el temido estrecho donde habitaban Escila y Caribdis, dos criaturas marinas que hacían naufragar incluso a los barcos más fuertes. Circe ya había advertido a Ulises sobre este peligro: «No podrás evitar a ambas». Escila es una criatura de 6 cabezas que devora marineros sin piedad, mientras que Caribdis es un remolino gigante que traga barcos enteros. Elige sabiamente. Con estas palabras resonando en su mente, Ulises preparó a su tripulación para lo que sería uno de los momentos más tensos de su viaje. Sabía que no había forma de evitar completamente el peligro, pero decidió navegar lo más cerca posible de Escila, confiando en que perder algunos hombres sería menos devastador que perder todo el barco en el remolino de Caribdis. A medida que se acercaban al estrecho, el ambiente cambió drásticamente. El mar, antes tranquilo, comenzó a rugir con furia. Las olas chocaban contra el barco y el viento parecía gemir como si estuviera vivo. En el centro del estrecho, un enorme remolino giraba sin cesar, tragándose todo lo que se acercaba demasiado. Era Caribdis, cuyo poder parecía desafiar incluso a Poseidón.
Por otro lado, oculto en una cueva oscura junto a las rocas afiladas, estaba Escila, una criatura de 6 cabezas que surgía de las sombras para atrapar a sus víctimas. Ulises, sabiendo que no podía detenerse, ordenó a sus hombres remar con todas sus fuerzas. Mantuvo silencio sobre la verdadera naturaleza del peligro que enfrentaban, temiendo que el miedo los paralizara. Solo les dijo: mantened el rumbo y no miréis atrás. Nuestra única esperanza es la velocidad. Cuando el barco pasó junto al remolino de Caribdis, todos sintieron cómo el agua intentaba arrastrarlos hacia el abismo. Los hombres lucharon con todas sus fuerzas, remando contra la corriente mientras el barco temblaba bajo sus pies. Pero justo cuando parecía que lograrían escapar, Escila emergió de su escondite. Las 6 cabezas de Escila se lanzaron sobre el barco como serpientes hambrientas. Aunque Ulises y sus hombres intentaron defenderse, fue imposible detenerla. Con un movimiento rápido, Escila arrebató a 6 de los marineros, llevándoselos a su cueva mientras gritaban de terror. Ulises observó impotente cómo sus compañeros desaparecían, sabiendo que no había nada que pudiera hacer para salvarlos. El resto del viaje por el estrecho fue un tormento. El sonido de los gritos de los hombres perdidos resonaba en la mente de Ulises, y el rugido del remolino de Caribdis seguía persiguiéndolos incluso después de dejarlo atrás. Finalmente, cuando el barco salió del estrecho y entró en aguas más tranquilas, Ulises permitió que sus hombres descansaran, pero el peso de la pérdida era evidente en sus rostros. Reflexionando sobre lo sucedido, Ulises comprendió que este episodio simbolizaba algo más profundo. A veces en la vida es imposible evitar el sufrimiento y las decisiones difíciles siempre tienen un costo. Había elegido salvar el barco, pero a cambio había perdido a algunos de sus hombres más valientes. La pérdida de nuestros compañeros es solo el comienzo. ¿Qué otros sacrificios deberé hacer?, pensó mientras miraba hacia el horizonte. Las aguas oscuras del río Aqueronte llevaban a un lugar donde el tiempo no existía, donde los vivos no eran bienvenidos. Después de superar el estrecho de Escila y Caribdis, Ulises y sus hombres continuaron su viaje hacia el siguiente desafío: el descenso al reino de Hades, el sombrío dominio de los muertos. Circe había advertido a Ulises que este sería uno de los momentos más difíciles de su odisea, pero también uno de los más necesarios. Solo allí podría consultar al profeta ciego Tiresias, quien poseía el conocimiento para guiarlo de regreso a Ítaca. Siguiendo las indicaciones de la hechicera, Ulises navegó hacia el extremo occidental del mundo, donde el sol se ocultaba cada noche y las aguas se volvían negras como la tinta. Allí, en una costa desolada, encontró la entrada al reino de los muertos. Para cruzar, debía realizar un ritual sagrado, derramar sangre de animales sacrificados en una fosa para atraer a las almas de los difuntos. Sin esta ofrenda, las sombras no podrían hablar ni revelar sus secretos. Ulises ordenó a sus hombres excavar una fosa profunda y llenarla con la sangre de ovejas y cabras que habían traído consigo. Mientras realizaba el ritual, sintió cómo el aire se enfriaba y una niebla densa comenzó a envolverlos. Pronto, las almas de los muertos emergieron de las sombras, ansiosas por beber de la sangre y recuperar temporalmente la capacidad de hablar. Entre las primeras almas que aparecieron estaba el Pénor, uno de los compañeros de Ulises que había muerto recientemente al caer del techo de Circe durante una borrachera. Su espíritu imploró a Ulises que regresara a la isla de la hechicera y le diera un entierro adecuado para que su alma pudiera descansar en paz. Finalmente llegó Tiresias, el profeta ciego que había sido bendecido por los dioses con la capacidad de ver el futuro incluso después de la muerte.
Con voz solemne, Tiresias reveló a Ulises los peligros que aún le esperaban en su viaje. En tu camino de regreso enfrentarás la ira de Helios, el dios del sol, si permites que tus hombres toquen su ganado sagrado. Si logras evitar esa calamidad, llegarás a Ítaca, pero encontrarás tu hogar invadido por pretendientes que buscan casarse con Penélope. Solo con astucia y fuerza recuperarás tu trono. Además, Tiresias advirtió a Ulises sobre un destino inevitable. Después de restaurar el orden en Ítaca, debería emprender un último viaje, llevando un remo sobre su hombro hasta una tierra donde nadie conociera el mar. Solo entonces encontraría la paz. Mientras escuchaba las palabras del profeta, Ulises sintió cómo el peso de su destino se hacía más claro. Sabía que el camino de regreso a Ítaca estaría lleno de sacrificios y pruebas, pero también comprendió que su viaje no terminaría allí. Su destino estaba ligado tanto al mar como a la tierra. Sin embargo, el tiempo en el reino de Hades era limitado. Las almas comenzaron a multiplicarse, rodeando a Ulises y sus hombres con sus lamentos y súplicas. Entre ellas, Ulises reconoció a su madre Anticlea, quien había fallecido mientras él estaba lejos de casa. Su aparición lo llenó de tristeza, pero sabía que no podía detenerse, debía completar su misión antes de que fuera demasiado tarde. Con el corazón pesado, Ulises se despidió del reino de los muertos y regresó al barco. Sus hombres, aunque asustados por la experiencia, estaban decididos a continuar el viaje. Sabían que cada paso los acercaba más a su hogar, pero también entendían que el precio de la supervivencia sería alto. Con el conocimiento del futuro en sus manos, podrá Ulises cambiar su destino. El cielo se oscureció y el rugido de los truenos anunció que los dioses habían sido ofendidos, el castigo sería implacable. Después de su descenso al reino de Hades y las revelaciones de Tiresias, Ulises y sus hombres navegaron hacia el siguiente destino, la isla del dios Helios, donde pastaban sus sagradas vacas. Circe y Tiresias ya habían advertido a Ulises sobre este lugar. No permitas que tus hombres toquen el ganado de Helios, o enfrentarás la furia de los dioses. Sin embargo, el destino parecía conspirar para poner a prueba su voluntad. Cuando llegaron a la isla, encontraron un paraíso aparentemente tranquilo. Las aguas eran cristalinas y el aire estaba lleno del aroma dulce de las flores silvestres. Pero pronto una tormenta inesperada los atrapó, forzándolos a permanecer en la isla durante semanas. Los vientos dejaron de soplar y el mar se volvió imposible de navegar. Sin provisiones ni forma de avanzar, los hombres comenzaron a desesperarse. Ulises sabía que debían resistir, pero el hambre y la desesperación pronto hicieron mella en sus compañeros. Una noche, mientras Ulises dormía agotado por el esfuerzo de mantener el orden, algunos de sus hombres tomaron una decisión fatal. Sacrificaron y devoraron las vacas sagradas de Helios, pensando que era su única opción para sobrevivir. Al despertar, Ulises sintió una mezcla de horror y rabia al descubrir lo que había ocurrido. Sabía que habían cruzado una línea que ningún mortal podía cruzar sin consecuencias. Las vacas, aunque muertas, seguían siendo protegidas por los dioses. Sus cuerpos no se consumían en el fuego y sus voces podían escucharse en el viento, clamando venganza. Asustado por lo ocurrido, Ulises dio la orden de zarpar para escapar de la isla. Pronto los dioses respondieron, el cielo se oscureció y los truenos resonaron como tambores de guerra. Zeus, enfurecido por el sacrilegio, lanzó un rayo devastador que partió el barco en dos. Las olas rugieron con furia, tragándose a los hombres que habían osado desafiar a los dioses.
Uno por uno, los marineros fueron arrastrados al fondo del mar hasta que solo Ulises quedó vivo. Aferrándose a los restos del mástil roto, Ulises luchó contra las corrientes mientras las aguas intentaban arrastrarlo hacia el abismo. Durante días flotó a la deriva, enfrentándose a tormentas y criaturas marinas enviadas por Poseidón. Su cuerpo estaba débil y su mente luchaba contra el cansancio y la desesperanza. Pero incluso en su momento más oscuro, Ulises recordó las palabras de Tiresias: «Si logras evitar el sacrilegio, llegarás a Ítaca». Aunque sus hombres habían pagado el precio de su desobediencia, Ulises sabía que su destino aún no estaba sellado. Mientras flotaba bajo el sol abrasador, Ulises reflexionó sobre todo lo que había perdido: su tripulación, su barco y, en muchos sentidos, su inocencia. Había aprendido que el orgullo y la desobediencia siempre traían consecuencias y que los dioses no perdonaban fácilmente. La pérdida de sus hombres es solo el comienzo. ¿Qué otros sacrificios deberá hacer Ulises? Las olas lo llevaron a Ogygia, una isla donde el tiempo parecía detenerse. Después de semanas a la deriva, aferrándose a los restos del mástil roto de su barco, Ulises finalmente llegó a una isla misteriosa. Era un lugar de belleza inigualable, con playas de arena blanca, bosques frondosos y cascadas cristalinas que caían desde acantilados imponentes. Sin embargo, esta isla no estaba desierta. Allí vivía Calipso, una ninfa poderosa y solitaria que había sido bendecida por los dioses con la eterna juventud y la inmortalidad. Cuando Calipso encontró a Ulises varado en la costa, quedó fascinada por él. Aunque estaba débil y exhausto, el rey de Ítaca irradiaba una fuerza interior que lo hacía único. Decidió cuidarlo y devolverle la salud, pensando que se quedaría con ella para siempre. Calipso sabía que los mortales eran efímeros, pero veía en Ulises algo especial, un alma tan compleja como el mar que lo había traído hasta ella. Durante días, Calipso alimentó a Ulises con frutas exóticas, miel pura y agua fresca de las fuentes de la isla. Lo llevó a su cueva, donde el aire olía a flores silvestres y el fuego siempre ardía en el hogar. Poco a poco, Ulises recuperó sus fuerzas, pero su mente seguía anclada en Ítaca. Aunque Calipso era amable y hermosa, no podía borrar de su corazón el recuerdo de Penélope, su esposa, ni el deseo de volver a su hogar. Un día, Calipso decidió hablar con Ulises sobre su futuro. «No tienes por qué seguir sufriendo», le dijo mientras caminaban por la playa bajo la luz dorada del atardecer. «Quédate conmigo y te daré la inmortalidad. Serás mi compañero para siempre, libre de dolor y vejez». Su voz era suave, casi hipnótica, y sus palabras prometían una vida sin fin, llena de comodidades y placeres. Pero Ulises, aunque tentado por un momento, negó con la cabeza. «Soy un mortal y mi destino está ligado a mi hogar», respondió con firmeza. «Ítaca es donde pertenezco y allí están mi esposa y mi hijo. No puedo abandonarlos, incluso si eso significa renunciar a la inmortalidad». Calipso, aunque decepcionada, comprendió que no podía forzar a Ulises a quedarse. Sabía que los dioses observaban todo desde el Olimpo, y que Atenea, la protectora de Ulises, no permitiría que fuera retenido contra su voluntad. Finalmente, después de años de retenerlo en la isla, Calipso recibió un mensaje de Hermes enviado por Zeus: «Debes dejar que Ulises continúe su viaje. Su destino no es permanecer aquí». Aunque le costó aceptarlo, Calipso cumplió la orden divina. Proporcionó a Ulises los materiales necesarios para construir una balsa robusta y le dio provisiones para el viaje.
Antes de partir, Ulises le agradeció por salvar su vida y cuidarlo durante todos esos años. «Nunca olvidaré tu bondad», le dijo mientras se alejaba en la balsa, mirando hacia atrás por última vez. Mientras navegaba hacia el horizonte, Ulises sintió una mezcla de alivio y melancolía. Había pasado años en la isla de Ogygia, pero su corazón nunca había dejado de añorar Ítaca. Sabía que aún enfrentaría muchos desafíos antes de regresar a casa, pero también sabía que cada paso lo acercaba más a su destino. Con un bote frágil y el mar abierto, logrará Ulises llegar a Ítaca. El mar lo llevó de vuelta a su tierra natal, pero su hogar ya no era el mismo. Después de abandonar la isla de Calipso y navegar durante días bajo el sol abrasador, Ulises finalmente divisó las costas de Ítaca, su amada patria. Su corazón latía con fuerza al ver los acantilados familiares y los campos que alguna vez había recorrido como rey. Sin embargo, sabía que su regreso no sería fácil. Años de ausencia habían dejado su marca, y no sabía qué encontraría al llegar. Cuando desembarcó, Ulises se encontraba débil y desaliñado, vestido con harapos y casi irreconocible. Para asegurarse de que su llegada pasara desapercibida, decidió disfrazarse de mendigo, siguiendo el consejo de Atenea, quien lo guiaba desde las sombras. Con su apariencia transformada y su espíritu astuto intacto, Ulises comenzó a explorar su reino, buscando respuestas sobre lo que había ocurrido durante su ausencia. Pronto descubrió que su hogar estaba ocupado por un grupo de hombres arrogantes y ambiciosos conocidos como los pretendientes. Estos hombres, creyendo que Ulises había muerto en el mar, habían invadido su palacio y vivían allí como si fuera suyo. Cada día celebraban banquetes con el ganado y el vino del rey, esperando que Penélope, la fiel esposa de Ulises, eligiera uno de ellos como nuevo esposo. Sin embargo, Penélope no había perdido la esperanza. Durante años había tejido y destejido una mortaja para el padre de Ulises, asegurando a los pretendientes que solo elegiría un nuevo marido cuando terminara su labor. Pero incluso esta estrategia estaba llegando a su fin y los pretendientes comenzaban a impacientarse. Ulises, disfrazado de mendigo, llegó al palacio acompañado de su hijo Telémaco, quien lo reconoció gracias a la intervención divina de Atenea. Juntos idearon un plan para recuperar el trono y expulsar a los usurpadores. Telémaco fingió aceptar la presencia de los pretendientes mientras preparaba armas y aliados leales en secreto. Durante su tiempo en el palacio, Ulises observó cómo Penélope mantenía su dignidad frente a los pretendientes. En un acto de ingenio, ella anunció un desafío: el hombre que pudiera tensar el arco de Ulises y disparar una flecha a través de 12 anillos alineados tendría su mano en matrimonio. Los pretendientes intentaron el desafío uno por uno, pero ninguno pudo siquiera tensar el arco. Era un arma diseñada únicamente para Ulises y solo él poseía la habilidad para usarla. Finalmente llegó el turno del mendigo. Con gesto humilde, Ulises tomó el arco. Todos los presentes lo miraron con desdén, convencidos de que fracasaría como los demás. Pero cuando Ulises tensó el arco con facilidad y disparó la flecha, atravesando perfectamente los 12 anillos, un silencio sepulcral llenó el salón. En ese momento reveló su verdadera identidad. «Soy Ulises, rey de Ítaca», declaró con voz firme mientras lanzaba una segunda flecha hacia el líder de los pretendientes, matándolo al instante. La batalla estalló de inmediato. Con la ayuda de Telémaco y sus fieles sirvientes, Ulises eliminó a los pretendientes uno por uno, restaurando el orden en su hogar. La batalla final había terminado. ¿Qué será del futuro de Ítaca?
La sangre derramada limpió el honor de Ítaca, pero solo el amor verdadero pudo sanar las heridas del pasado. El palacio de Ítaca estaba envuelto en un silencio tenso después de la batalla final. Los cuerpos de los pretendientes yacían esparcidos por el salón, sus armas rotas y sus ambiciones truncadas. Ulises, aún disfrazado de mendigo, se quitó el manto que lo ocultaba y se reveló como el rey que había regresado para reclamar su hogar. Pero aunque la victoria era suya, sabía que no podía descansar todavía. Los sirvientes leales comenzaron a limpiar el caos mientras Telémaco, su hijo, observaba con admiración cómo su padre restauraba el orden. Sin embargo, el momento más esperado aún estaba por llegar. Penélope, quien había sido testigo de la masacre desde las sombras, bajó lentamente al salón principal. Su rostro reflejaba una mezcla de incredulidad y esperanza. Durante años había rezado por el regreso de Ulises, pero ahora, frente a este hombre que afirmaba ser su esposo, dudaba. ¿Era realmente él o era un engaño más de los dioses? Para probar su identidad, Penélope ideó una última prueba. Ordenó a los sirvientes que movieran el lecho matrimonial, un mueble que había sido tallado directamente en las raíces de un olivo vivo cuando Ulises construyó su hogar. Era un secreto que solo ellos dos conocían. Y si este hombre era realmente su esposo, sabría que mover el lecho era imposible. Ulises, al escuchar la orden, sonrió con tristeza. Penélope, dijo con voz suave pero firme, nuestro lecho no puede moverse porque está hecho de las raíces de un olivo que aún vive. Solo tú y yo sabemos esto. Al escuchar estas palabras, Penélope sintió cómo las lágrimas llenaban sus ojos. No había duda, este hombre era Ulises, su esposo, quien había regresado después de 20 años de ausencia. Sin decir una palabra, corrió hacia él y lo abrazó con todas sus fuerzas, como si temiera que pudiera desvanecerse en cualquier momento. El tiempo pareció detenerse mientras ambos se sostenían el uno al otro, sanando las heridas de la separación con el calor de su reencuentro. Pero el regreso de Ulises no solo significaba la reunión con Penélope, también marcó el comienzo de una nueva era para Ítaca. Con los pretendientes muertos, el pueblo volvió a reconocer a Ulises como su rey legítimo. Aunque algunos susurraban sobre la brutalidad de la venganza, nadie osó cuestionar su autoridad. Ulises, junto con Telémaco, trabajó incansablemente para restaurar la paz y la prosperidad en el reino. Durante los días siguientes, Ulises visitó a su padre Laertes, quien vivía retirado en el campo. El anciano, consumido por el dolor de creer que su hijo había muerto, apenas reconoció a Ulises al principio. Pero cuando éste le mostró una cicatriz antigua y compartió recuerdos de su infancia, Laertes supo que su hijo había regresado. Juntos, padre e hijo lloraron de alegría, sellando la reconciliación familiar. Finalmente, los dioses intervinieron para asegurar la paz en Ítaca. Atenea, protectora de Ulises, descendió del Olimpo y declaró que la venganza había llegado a su fin. Los familiares de los pretendientes, furiosos por sus muertes, intentaron levantarse contra Ulises, pero Atenea los detuvo. El ciclo de odio debe terminar, declaró la diosa. Ítaca necesita un futuro de paz, no de guerra. Con estas palabras, Atenea impuso un pacto de reconciliación entre Ulises y los habitantes de Ítaca. El rey Ino, aunque herido por años de conflicto, comenzó a sanar bajo el liderazgo de Ulises. La vida volvió a su curso normal, los campos fueron cultivados, los barcos zarparon nuevamente hacia el mar y las familias reconstruyeron sus hogares. Ulises, por su parte, encontró consuelo en los brazos de Penélope y en la compañía de Telémaco.
Sabía que su viaje había sido largo y lleno de sacrificios, pero también entendía que cada paso lo había llevado de regreso a donde pertenecía. Había enfrentado monstruos, dioses y hombres, pero el mayor desafío había sido mantener viva la esperanza de volver a casa. Mientras miraba hacia el horizonte desde las colinas de Ítaca, Ulises reflexionó sobre todo lo que había aprendido. El hogar no es solo un lugar, pensó, es el amor que compartimos con quienes nos esperan, incluso cuando el mundo parece conspirar para separarnos. El mar sigue rugiendo, pero su historia permanece como un faro para los que buscan el camino de regreso. Con Ítaca restaurada y su familia reunida, Ulises finalmente encontró la paz que tanto había buscado. Sin embargo, su viaje no fue solo un viaje físico, fue un viaje interior que lo transformó para siempre. Cada desafío, cada pérdida y cada sacrificio lo llevaron a descubrir quién era realmente. Un hombre capaz de enfrentar a los dioses, los monstruos y sus propios errores con coraje y astucia. Aunque los días de aventuras en alta mar habían terminado, el legado de Ulises vivió más allá de su tiempo. Los bardos y poetas de Grecia cantaron sus hazañas durante generaciones, recordando cómo un simple mortal pudo desafiar al destino y regresar a casa después de 20 años de ausencia. Su historia se convirtió en un símbolo de esperanza para aquellos que luchan por encontrar su camino, ya sea en el vasto océano o en los laberintos de la vida. Penélope y Telémaco también dejaron su huella en la historia. La lealtad de Penélope demostró que el amor verdadero puede resistir incluso las pruebas más duras, mientras que la valentía de Telémaco mostró que un hijo puede convertirse en un héroe bajo la sombra de un padre legendario. Juntos formaron una familia que representaba los valores más profundos de la humanidad: el sacrificio, la perseverancia y la unidad. En las colinas de Ítaca, donde el viento acariciaba los olivos y el sol pintaba el horizonte de dorado, Ulises solía sentarse a contemplar el mar. Sabía que su historia no pertenecía solo a él, sino a todos aquellos que alguna vez se sintieron perdidos y anhelaron volver a casa. El hogar no es solo un lugar, solía decir a quienes lo escuchaban. Es el lugar donde encuentras paz, aunque el mundo te haya llevado lejos. Y así, la odisea de Ulises no terminó con su regreso a Ítaca, sino que continuó en las mentes y corazones de quienes aprendieron de su viaje. Su historia nos recuerda que, aunque el camino sea largo y lleno de peligros, siempre vale la pena luchar por aquello que amamos. Gracias por acompañarnos hoy. Si disfrutaste de esta historia, suscríbete para más aventuras. Activa la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos cuentos. Déjanos un comentario abajo con tus sugerencias para nuevas historias. Hasta pronto.